compartimos. Y bueno, ya sabéis que la semanita, bueno, ha sido un poco que sí que no. Empezaba la semana de noticias rara, flojita, y la cosa ha ido increciendo. Una cosa increciendo, porque hemos tenido showcase de Tesura, también el de Nacon, y luego cositas que se han ido anunciando. Y empezamos con lo nuevo que se ha anunciado. Y no es más ni menos que un juego que lo ha anunciado Limited Run Games para PlayStation 5. Aquí Shinra va con ventaja. Un juego, como veis, de estrategia. Un juego que salió hace ya casi 7 años en PC, en Steam, creo. 6-7 años ya, o 5, 6, 7 años. Que ahora ha llegado a Play. Llegó hace un par de añitos a Play. Y ahora lo saca, en este caso, Limited Run Games en físico en PlayStation 5. Este Kingdoms of and Castles. Si os gustan los juegos de estrategia, gestión, building. Juego que llega de forma limitada por la gente del RG, los americanos. Limited Run Games. Sí, Shinra. A ver, Tesura. Realmente de ellos son poquitos juegos. Del anunciado de ellos es alguna cosita de Handusoft y alguna cosita por separado. Lo que pasa es que han hecho un contrato muy bueno con la gente de Serenity Forge. Y Serenity Forge es un editor que ha ido creciendo en Estados Unidos. Y ya lo veréis, muchos juegos son de Serenity y otras cosas que no han dado. Es un acuerdo extraño lo de Tesura con Serenity, porque hay cosas que las trae Meridian de Serenity Forge y otras muchas las trae Tesura. Es decir, que no todo el catálogo lo ha firmado Tesura, pero sí mucho de él. Pero bueno, vamos aquí a otra cosa interesante que trae Limited Run Games, y es de Way Forward. Es la edición del Sigma Star Saga, ese juego híbrido, shoot 'em up y juego de acción. Era un shoot 'em up que viajamos entre planetas, como veis en pantalla, un juego de Game Boy Advance, ya hace 13-14 años que salió el juego, ya hace unos añitos. Juego pixel de Way Forward, que lo van a reeditar en Game Boy Advance. Ya sabéis que no solemos hablar de este tipo de juegos en el canal, de vez en cuando sí, pero lo más interesante es que están trabajando también en los ports para consolas de este juego. Switch, posiblemente Switch 2 y PlayStation y las PlayStation. Así que ya os digo, os adelanto, aquí os dejo el tráiler de hace 13-14 años del juego, que salió hace ya 13 años y estaba en YouTube por IGN, del Sigma Star, un juego, como veis, muy chulo, adelantado su tiempo en Game Boy Advance. Era un juego de acción, plataformas, y luego viajábamos y era un shoot 'em up de la gente de Way Forward. Cuando estaban a full con un pixel precioso, lo han rescatado, están trabajando en el port, han reeditado, lo reeditan ahora esta semanita. Si no tenéis el de Game Boy Advance, si sois coleccionistas de Game Boy Advance, lo reedita Limited Run Games. Pero además, el hecho es de que, dicho por Way Forward, están trabajando en los ports a consolas actuales, Switch, PlayStation y seguramente Switch 2. Posiblemente en unos meses veamos también anuncio Limited Run Games para consolas de este juego, de este jueguecito, del Sigma Star Game. Juego que está de hecho, por calidad, nada tiene que envidiarle a la Shantae. De hecho, este juego, bajo mi punto de vista, en algunos aspectos es superior. Y un juego que recuperan, un juego olvidado, bastante ya buscado en su versión original de Game Boy Advance y que ahora llega. Bueno, el nuevo juego de Super Rare, el que completa el segundo juego de la tripleta. Ya sabéis que estaba el Cyber Shadow, lo tenéis ahí a puntito de caramelo, y este es el nuevo, el Blood, un juego de acción RPG que hemos jugado en el canal. Lo jugué yo aquí en directo en Twitch y luego lo jugó Eva en diferido en YouTube, que además hizo incluso un reel, me parece. El Blood incluso hizo un dibujo que le tuvo que presentar al estudio. Sí, de este juego que es muy chulo. Ya os adelanto que es muy guapo. No sé si Eva le metió 16-17 horas, le encantó el juego. 6 horas. Y que llega a Super Rare Games. Se pone en pre-order la semana que viene. Ya sabéis, los jueves a las 7 de la tarde, hora española. Y esta vez son 3.000 unidades para Switch. 3.000 unidades para Switch.
Han bajado 1000 unidades de lo que suelen hacer 4000. Ojito al dato. Ya viste el otro día el anuncio, ¿no, Danieloki? La verdad es que sí. Juego muy chulo. Ahora, eso sí, es una acción RPG. Ya os advierto, si no os gusta el tema rolero. Pero eso sí, un tema rolero de acción. De acción, es con bastantes misiones, submisiones. Tienes que hablar también con muchos alumnos, mucha peña. Me acuerdo que tenías que... esas misiones también, monedas que buscar. Y luego podés encontrar, ¿no? Hola, Rodríguez Víctor. Juego interesante y chulo. La semana que viene por parte de Super Rare Games. Bueno, anuncio de la semana de la gente de los Tony Hawk's Pro Skater. El 3 y el 4, este remake que llega para Play, Xbox y Switch. Además el juego ya no solamente se ha hecho el anuncio, sino la fecha de salida. La fecha de salida lo tenemos ya el 11 de julio. A ver, aquí hay claros y oscuros. Claros por el hecho de que los amantes de los skate y los de Tony Hawk recuperan un juego que había sido franquicia y abandonado de la gente que les molaba los skate y que jugaron en la época de Play 2, etcétera, y tuvo tanta gente enganchada. Luego, el oscuro, la versión de Switch. Hola, Barugón, guapo, ¿qué pasa? ¿Tenéis aquí el bueno de Baru? ¿Qué tiene el problema en Switch? A ver, imaginad, ¿cuál puede ser un problema de un juego de este tipo en Nintendo Switch? Ya no que esté roto o no esté roto, no lo sabemos, no sabemos saber cómo rulará, sino que el juego es necesaria descarga, es decir, te venden un launcher. El juego viene incompleto en cartucho, ya de entrada. Ya, por ejemplo, se ha abierto ficha en muchos sitios retail. Por ejemplo, en el FNAC ya lo tienen disponible. En el FNAC ya lo tienen disponible el juego. Y otros sitios. En Estados Unidos también. De hecho, ya esta versión digital Deluxe Edition, el cual puedes jugar con los trajes de Doom. Bueno, los amantes de Doom, en este caso podemos llevar aquí al exterminador, bueno, y otros trajes, ¿no? Pero el hecho es que la versión de Switch, si es que no sé, Activision siempre no la lía, siempre a sus juegos, por lo que sea, no son capaces de gastarse €1 más en un cartucho completo y además no creéis que rebajan el precio, ¿eh? O sea, el precio no se baja, el precio completo, ¿eh? Precio completo. Los primeros salieron en Switch, creo que sí, Papu, creo que sí, Shinra, creo que sí, creo que salieron en Switch. Creo recordar que sí. Y posiblemente, ya no recuerdo si también estaban incompletos en cartucho. Posiblemente. Sí, Macara, de 4 gigas o menos, o sea... no son capaces ni meter 12 gigas. No, seguramente que el espacio que ocupe será mayor a 12 gigas y ya han tirado por lo bajini, han tirado por lo más rancio, ¿eh? Por lo más rancio. Papu le dice que le da miedo Switch 2 que los juegos físicos sean incompletos. A ver qué nos depara el futuro. Yo no quiero adelantar nada, ni esperaremos a ver, pero puede pasar cualquier cosa. Dependiendo el sistema que utilicen, ya sabemos que, bueno, todas las filtraciones que iban a utilizar ScanDisk, bueno, iban a utilizar ciertas memorias. Vamos a ver. No vamos a dramatizar hasta que nos lo vengan en los morros, ¿no? Sí se necesitaba descarga también, ¿no? Bueno, pues 3/4 de lo mismo, ¿no? Aquel vendería suficiente, dicho, hacemos otro port, venderemos suficiente y sacaremos pasta, ¿eh? Como pasa en Xbox y PS5, que son launchers de mierda. No te creas. En Play 5 hay alguno que sí, pero la gran mayoría es por el sistema utilizado de grabado. De hecho, el Blu-ray que utiliza, bueno, el lector que utiliza PlayStation 5 es de doble capa de Blu-ray y pueden utilizar Blu-rays completos, de más capas. El lector que utiliza de Xbox, la One X, es de solo una capa. Claro, los juegos de hoy en día, ya cuando son top,
necesitas Blu-rays tochísimos y ya no los puede leer Xbox. Entonces, ya, claro, ahí está el tema. O sea, es que son cutradas que nunca entenderé. Son cutradas que nunca entenderé. Pero bueno, en fin. Sí, la descarga, pero bueno, la mayoría macarra de las descargas hoy en día, los juegos doble AAA, no es un tema de necesidad para jugarlo, es un tema de corrección de parches. Puedes jugar al juego que puede ser incluso una beta, puedes jugar con ciertos problemas quizá de bugs y algún problemilla que pueda surgir, pero son jugables. Luego ya está, que la mejor versión siempre es la última, que han arreglado parches de última hora, de descargas de última hora, que es el juego que se tiene que bajar para que no tenga ningún imprevisto durante la partida. Pero son en principio jugables, está todo en el disco para poder jugar. No es que te falte las 3 últimas misiones o acabar el juego, no, está ahí el juego, lo que necesita parche. Ya es un problema, que yo ya veo que eso es un problema, que una vez que tú vas a jugar, que la versión final no sea la que tienes en el Blu-ray. Resulta que es una versión que se metió en el Blu-ray y hay ya 3 versiones por encima y necesitas 40 gigas de descarga, que es un problema, pero... En fin. Hola Maite, guapa. Dice, cuando el físico no sea completo, dice Papo que tirará por Jack Sparrow. Bueno, o comprarlo digital en Steam a 4 duros y a 4 pesetas, que ahora ya los bundles, los juegos en Steam, no es necesario tirar de Jack Sparrow. Ahora, si quieres jugar mejor juegos AAA de salida, más complicado, de entrada son caros, pero al poco tiempo hay muchas rebajas, precios loquísimos. Por 4 duros tienes keys y tienes juegos pelados, Bueno, lo que está liando Trump, bueno, no vamos a entrar ahí, Shinra, porque no vamos a entrar en depresión. Entramos en depresión porque ahí el futuro es muy austero, como lo que viene. Bueno, vamos a seguir. Sabéis que hace poquito los Shockman han estado en pre-order, el Limited Run Game, los 4 juegos de esa saga de Super Famicom, que no vio la luz fuera de Japón, que la gente de Shinjuden, la empresa española que está afincada en Japón, que sustitula al idioma, a inglés, estos juegos clásicos que no salieron de Japón, trabajó en su momento. Ratalaika llegó a un acuerdo con Limited Run y lo sacó hace, pues eso, el mes pasado en pre-order, y también han anunciado Super Deluxe, que lo sacan en físico, aunque los que coleccionáis Super Deluxe ya sabéis que esta no es de la línea Super Deluxe, es decir, las cajas gorditas con todos los extras. Esta es la edición sencillita, pelada, mondada. Una pena, porque hubiera molado que estos 4 juegos fueran una edición Super Deluxe. Viene, como podéis ver, este es el primero. Viene el shop. La verdad es que son juegos guapos, bastante desconocidos por el público occidental. No salieron de Japón. Igual a muchos a lo mejor habéis emulado. Estos Run and Gun, Mega Man, Rockman de hacendado, como dicen algunos. Pero que bueno, que tiene muy buena pinta. Aquí tenemos el Shockman 3. La verdad es que son juegos guapos. El Shockman 0, que creo que fue el último, la verdad es que pinta muy chulo. Es el 3 y luego tenemos el 0, el Zero. Este ya tiene... De hecho, lo veo ahora y cualquiera diría que es un juego indie pixel, creación actual. La verdad, pinta muy chulo. La verdad es que está muy guapo este. Este tiene pintón. Los 4 juntitos en un pack. Si os interesa, no llegasteis tarde a la edición del Limited Run, por ejemplo, tenéis la posibilidad de comprar la japonesa, la de Super Deluxe, que saldrá de aquí unos mesecitos en Japón. Y llevará también inglés, como la edición americana. Hola, Retro Game Los Pro, ¿qué pasa, guapetón? Aquí estamos con novedades chulas y guapas. Bueno, ya es oficial
Rumores, algo sabíamos. Y el juego de Doki Doki Literature, este juego tan especialmente macabro, que te da la vuelta a la cabeza de ser unas lollipops, todo cookie, y que luego es un rollo horror psicológico de mear y no echar gota. Esta aventura visual novel de horror psicológico, como veis aquí, que se reedita, hay una tirada nueva que trae Meridian, después de un acuerdo con Sanity Forge, a España. De hecho, ya se puede preordenar en muchos sitios, Fnac por ejemplo, y otros lugares del espacio en España. Y la fecha de salida del nuevo Doki Doki la tenemos para junio. 5 de junio, la fecha de salida de la reedición. Así que si no llegasteis a la edición de Switch, parece que de momento solo se reedita la edición de Switch. Ya sabéis, tenéis de nuevo una segunda oportunidad. ¿No lo tenía Sunraver? Pues sí, el 5 de junio. Por ejemplo, Fnac, por ejemplo, ya he visto que tiene ficha. Todavía Game no ha llegado a la ficha Game. No sé si a otros sitios, creo que no sé si Waka también. Yo supongo que irá llegando a todos sitios. Es Meridian la distribuidora. Bueno, para amantes del Evergate, ha habido un comunicado esta semanita y retraso de la salida de los 2 cartuchitos que anunciaron hace un par de semanas. En principio, el Broken Sword y el Indie Heroes 4. Pero no es una mala noticia per se. El retraso es por un motivo y además muy interesante. El hecho, porque no sé si sabíais que no venía el idioma en el cartucho español y otros idiomas como el francés y otros más, ¿no? De hecho, habían incluso comentado que igual harían la posibilidad de que fuera en descarga. Pero claro, la gente no estaba contenta, quería tener, y más existiendo esos idiomas, de este Collection Broken Sword, del 1 y el 2, que venían del nuevo cartuchito de Evergate. Pero esta semana se anuncia retraso, de hecho el retraso de los 2 cartuchos llegan para el 21 de marzo, pero el retraso se debe a que han conseguido al final que van a incluir esos idiomas, incluido el español. Van a venir en cartucho. Así que, ostras, eso es una alegría. Han retrocedido, han echado marcha atrás, han escuchado el people y estos juegos llevarán los Broken Sword en cartucho. Luego el otro retrasado es el que venía en SMS. Este caso simplemente se retrasa por logística, salen los 2 a la vez. El Indie Heroes volumen 4 creo que era ya, el volumen 4 salen a la vez, pero por el hecho de los Broken Sword que meterán en español, Gracias Danus por el seguimiento. ¿Doblaje todo? No se habla de doblaje, se habla de por lo menos los subtítulos, papu. O sea, se habla de los subtítulos, de los primeros Broken Sword. Bueno, vamos ahora por el showcase de Tesura. Hicieron en directo no sé si Tesura Connection o como le llamaron, que fue muy bueno. No voy a nombrar los que ya conocíamos, que simplemente han reafirmado fechas y ediciones, pero sí de todas las novedades, de uno que ya sabíamos porque sabíamos que iba a llegar, que jugamos en el canal, de Handusoft, el Rebel Transmute, juego creo que además de un solo dev, brutal este Metroidvania, muy difícil, que se lo digan a Macarra también, qué difícil es el jodido, o sea, jodidamente difícil, pero muy chulo, juego que realmente desconoce mucha gente, pero que es un juego real, este Rebel Transmute, este Metroidvania, que va a sacar la gente de Tesura con ese acuerdo con Handusoft. Además creo que no sé si había incluso fecha. No hay fecha, pero sí tenemos ediciones. Llega para Switch y Play 5. Ojalá una collector muy chula de este juego. Rebel Transmute. Juego muy chulo. Está guapo retro, pero ya te digo que aquí no puedes manquear. En el Rebel Transmute no puedes manquear. Como manquees, vas apañado. Hay que aprender a jugar, pero es muy chulo, muy guapo. Otro de los juegos muy interesantes es una serie
de aventuras que tienen un poco de todo, ¿no? Esta serie de los Paper Ghost Stories son aventuras de terror y horror, ¿no? En este caso Paper, pues ya se ve, porque es a nivel gráfico como si fueran papel, de historias de Malasia, que han triunfado bastante en Steam. Creo que esta ya es la Third OA Open, son diferentes episodios, y esta lo va a traer Tesura en edición sencilla y collector. Y el cual pues es una especie de aventura con toques de aventura gráfica, puzzles, acertijos, incluso sigilo en algunas ocasiones, conversación, bastante tema de investigación y terror. Lo va a traer Tesura para Switch y PlayStation 5. De hecho, de esta ya se puede preordenar, ya se han abierto fichas en muchos sitios. Es de las primeras que llega de lo que anunció Tesura. Dice Baru que le recuerda a Yamishimabai. Este igual te gusta, Baru, ¿eh? Este tiene rollo, lo que pasa es que hay mucho tema de investigación. También comentan que este juego, el Third OA Open, es el más light, ¿eh? Dentro de la saga es el más light, a nivel de terror, ¿eh? Calvis, si tiene collector, de momento no se ha especificado. De las que sí que se han especificado, si no recuerdo mal, era el Paper Ghost Stories. Veremos a ver al final. Ojalá haya collector, ¿eh? Galvis, solamente que sale en Switch y Play 5 el Rebel Transmute. Me encantaría una collector, la verdad, de ese juego. El Rebel Transmute me encantó. Me daría mucho. Además, nosotros tenemos la edición de prensa que nos firmó la buena gente de Handu. Y es un juegazo, ¿eh? Shinra dice, Zero Open, nombre rarillo, sí. El tercer ojo abierto, ¿eh? Pero claro, depende qué ojo, ¿no? Bueno, este juego que veis aquí es un juego real. Es la continuación del Sword of Necromancer, que ya sabéis, un título español, que cambia los gráficos pixel a este juego plataformero, rolero de acción, rolero RPG, que jugamos en el canal y que nos sorprendió mucho. El Sword of the Necromancer Resurrection. ¿Por qué? Porque el juego está guapo, además del típico juego de acción rolera. Podemos controlar los monstruos, los podemos hacer crecer, levear, hacer luchar por nosotros, con muchos puzzles. Y la verdad que nos sorprendió mucho. Muy guapo, muy guapo. Este nuevo juego español que nos trae Tesura. También nos lo va a traer para Switch y PlayStation 5. Hola, Garaiste, guapetón. Se me agarra el ojo del matojo. La verdad es que tenemos el gameplay en el canal. Echarle un ojito. La verdad que nos sorprendió bastante. Yo me esperaba otra cosa y dije, ostras, esto está guapo, ¿eh? Esto está muy chulo. Muy bien, además, cuidado, sin problemas de bugs que encontramos durante casi una horita y pico y 2 horitas que jugamos al juego de entrada. Muy chulo. Este Sword of the Necromancer Resurrection. También ahí con el acuerdo de Handusoft de por medio. Handusoft y Tesura han hecho muy buenas migas, ¿eh? Me alegro mucho. Bueno, y este es otro de los packs que esto ya para muchos fue locura. La edición Power Pack Edition que había salido hace un tiempecito ya para las consolas en digital, la ha anunciado Tesura que llega en físico para Switch y Play 5 con el remastered del primer Teslagrad para nuevas consolas de generación y el 2 y el Teslagrad 2 que no había llegado, que ya llevaba casi 2 años en el mercado y que no entendíamos cómo no llegaba físico, del juegazo que era el Teslagrad, el primero. Estos Metroidvanias que tan buenas maneras apuntaron en su momento, que fueron los reinicios en físico de los juegos indie. Hay que recordar que el primer Teslagrad se editó en PlayStation 3, cuando todavía el juego indie no tenía la capacidad o el interés por publishers que tiene hoy en día. Este llegó a PlayStation 3 en físico. Viene en este caso el Teslagrad Remastered y aquí el segundo, que vendrá en este pack. Y sería la novedad, pero los que os quedasteis en el primero, pues lo tenemos los dos juntitos en el pack.
Aquí lo extraño que, bueno, que este juego sabemos que pertenece a Sodesco como publisher y solamente han anunciado esto. Tened en cuenta que Tesura ahora es el brazo distribuidor de Sodesco en España, pero sabemos que Sodesco suele tener un evento donde anuncia bastantes juegos. Este ya sabemos que lo van a traer, pero tened en cuenta que no solamente Tesura va a traer todo lo que va a traer anunciado aquí en el evento, sino más cositas de Sodesco. Y lo que me ha faltado aquí en el evento, no sé si los que visteis el evento, es tener información del Mariachi Legends, porque Mariachi Legends, ese Metroidvania de ese estudio mexicano que tiene unas maneras y apunta a una cota altísima de calidad, le llaman el blasfemo mexicano, que ha tenido apoyo en el Kickstarter de la coleccionista en físico de Tesura, que sabemos que lo tienen que traer. No ha habido ningún anuncio, no sabemos si es que el juego está todavía en preproducción o qué pasa, ¿eh? Sí, Shinra, Sodesco hace lo de siempre. Cada 8, 10, 12 meses te hace un anuncio de 8 o 10 anuncios. Y luego saca un montón de artillería durante muchos meses, hasta otro año en silencio y otra vez, y así van, ¿eh? Bueno, ¿y esto qué? Esto ya lo sabíamos, ¿eh? Sabíamos algo. Pero claro, de saber algo hasta que al final ya sabéis cómo funciona esto, ¿no? Que las conversaciones y los contratos a veces se van al garete. Y esto nos hace especial ilusión que el Pampa San Selén de un Epic Frank llegue en físico. Llegue en físico. Además con corte Metroidvania de una saga. A ver, yo os pongo en antecedentes. Existe una saga de Konami que salió en MSX. El primer juego fue Nightmare. El Nightmare era un shoot 'em up que llevábamos un caballero que era bastante rudo, pero muy chulo, que yo jugué muchísimo en la época. Y luego tuvimos la segunda parte, que era el Maze of Gallius, pero ya cambiábamos de género de shoot 'em up a un juego de aventuras acción en plataformas, ¿no? Bastante difícil, pero que a la gente le gustó mucho en la época, en MSX también. Y en principio, este Pampa San Selén sería la tercera parte o secuela espiritual de aquellos, sobre todo de Maze of Gallius, en el cual, como veis, un Epic Frank le han metido mucho cariño, que primero ha salido en MSX, una edición que él hizo, que sacó para el público que le encanta MSX, y que ahora ha sacado en digital para Steam y Switch, y que la gente de Tesura ha llegado al acuerdo con él y nos lo va a traer en físico. Además nos llega en físico también para Switch y Play 5, así que ya sabéis, esto cae sí o sí. Ojalá que haya sencilla y Collector. Nosotros diremos a la Collector de entrada, porque es un juego que merece mucho la pena. Ya no por el hecho de que sea de un Epic, de un estudio español, en este caso de un solo developer, aunque siempre tiene algo de ayuda, sino porque es un muy buen juego. La gente que lo ha jugado le ha encantado. Muy buen Metroidvania. Dice el tejón que cae, en Robert cae, claro que cae. Bueno, ahora vamos a un juego que ya sabéis que Tesura también está apoyando bastante los juegos de terror, sobre todo en Play 5. Este sale para Play 5, se ve que conocen a Barugón, que les gusta mucho, Baru. Y este Amber Alert de terror lo han anunciado que llegará a Play 5. Amber Alert, de momento Play 5. Y tiene buenas pintas. De hecho, el tráiler que se salió en el showcase de horror del año pasado de PC, la verdad es que tenía maneras, ¿eh? Este se ve pochillo, pero bueno, pochillo. Tú que, Shinra, pochillo, los juegos de terror, pochillos o no, luego la gente los busca mucho. De hecho, los más pochillos son los más caros. Dice Baru que tiene buena pinta, pero cortito. Sí, es el problema, que muchos son cortitos. Pero bueno. Dice Rodríguez, 2 Metroidvania pasa a la lista, 3 con el 9 Years of Shadow. Sí. Que lo vamos a ver ahora, ¿eh? Lo vamos a ver ahora. Cae igual, ¿verdad, Shinra? Bueno, Grimoire Groves. Este juego creo que es ya de los acuerdos con Serenity Forge. Y es un juego, como veis, muy visual. Este tiene que encantarle a Eva. Lo tiene pendiente de jugar. Como veis, muy colorido. Y es un juego como de acción rolera.
muy visual y muy bonito, ¿eh? Es un roguelite además. Y este solo va a salir en Switch. Switch Forever. Este solo cae en Switch. Este Grimoire Groves, ¿eh? Bueno, también lo tenéis en Steam, ¿eh? En Steam ya lo tenéis disponible. Como veis, Tesura ha hecho un evento bastante bueno, ¿eh? Muy bueno. Y todo físico. Esto es una gozada. A ver, este juego yo ya lo conocía porque incluso creo que lo hablamos en algún especial de juegos Pixel de Steam. Es un juego perteneciente al publisher Serenity Forge. Pero yo no me iba a creer que esto iba a salir físico. Y que encima va a salir de retail en España. Es un táctico RPG precioso, Pixel. Otro más que habrá que hacer en los especiales de Pixel de Switch. Este Arcadian Atlas. Esto es otra cosa, ¿eh? Otro táctico, al más puro estilo Final Fantasy Tactics. Este Arcadian Atlas. Este va a llegar además para Switch y PlayStation 5. Y tiene pintón, Dice Shinra que este sí. Hola Naveche, guapo. Dices, y solo falta, Rodríguez dice, solo falta el Cookie Cutter, lo mencionan para físico. A ver, yo ya me creo cualquier cosa, Rodríguez. Aquí ya me parece que sale hasta la última chusta saldrá físico. Para que luego digan. Pero como veis este, a mi entrada me sorprende bastante, ¿eh? Play 5 y Switch. De la gente de Serenity Force lo trae Tesura. No sabemos cuándo, no tenemos fechas. Yo supongo que este año, igual después del veranito. Bueno, el 9 Years of Shadows que comentaba Rodríguez Víctor. Este juego de Albert Studios que posee la licencia de distribución digital Handusoft, ¿se acuerda de Handusoft? Con la gente de Tesura. La licencia de Switch le pertenece a Limited Run Games, que lo sacó en pre-order hace unos meses. Pero la de Play 5, para los que os quedasteis sin la de Switch, llega a España. La va a distribuir en físico la gente de Tesura. Juego además muy chulo, que además parece que Jack lo jugó, Jack Pro, que le encantó, en el cual vemos aquí fusilados los personajes del Caballero del Zodiaco. A Fénix, Andrómeda, pero bueno, se le perdona. Buen pixel, buen Metroidvania que llega a Play 5 de la mano de Tesura conjuntamente con Handusoft. Dice, esto es una preciosidad, dice Baru. Sí, es muy chulo, Baru. Este es muy guapo. Y es una alegría que por lo menos también llegue a retail. Que no se quede por ahí perdido, ¿no? Que llegue aquí retail también. Bueno, y otro juego que es que la verdad es que llegan juegos que no me hubiera creído. Por ejemplo, de este también hablamos en los especiales indies. El Long Gone Days, juego de Serenity Forge, pixel, asesinatos, tema rolero. Juego bastante para que se quede en un público muy reducido y que no se planteen sacarlo en físico, pues sale físico. Serenity Force lo trae conjuntamente con Tesura. Va a salir en Switch y Play 5. Este juego también. Este Long Gone Days. Dice Soli que le encanta la portada, que es una locura de fusión de colores. Dice Shinra, este lo tengo en la lista de deseados de Steam. Y nosotros también, Shinra. De hecho, he hablado una vez de él también. Los especiales indies que hacemos cada mes. Y este ha sido otra sorpresa. La verdad es que el evento me encantó. El evento de Tesura me gustó más que el de la Gamescom. Fíjate tú. Es que es... A ver, ya los conocéis, ¿no? Pero me gustó muchísimo. Me gustó muchísimo lo que anunciaron para salir en físico. Se ha metido en juegos muy de nicho. Pero bueno, también es verdad, Baru, que en muchos no corre riesgos. Porque muchos de estos últimos, por ejemplo, que ves, el publisher, el encargado de traerlos y pagar la licencia es Serenity Forge. Que posiblemente se hagan en Estados Unidos, Tesura lo único que se va a encargar de la distribución en España. Quizá en el resto de Europa no sé si será Tesura.
Así que en este caso corre menos riesgo. Hay otros juegos que sí son los que meten la pasta, son los juegos que, por ejemplo, el acuerdo con Handusoft. Ahí sí que si Tesura se arriesga más. Pero bueno, ojalá les vaya bien, ojalá que vendan bien y les vaya muy bien. Dice Gabriel Gecko, muy guapos los dos últimos de Switch, un lujo tener algunas rarezas. Es verdad que luego ya sabéis que las rarezas, solo los más tontos o los más viejos o los más frikis compramos estos juegos. Pero es lo que hay. Es lo que hay. Luego al final estos juegos venden muy poquito, venden 700, 800, 1000 unidades. Pero bueno. Bueno, del estudio Moana, este juego los jugamos aquí en el canal. Estudio brasileño, propiedad del publisher Serenity Forge, un táctico RPG, como veis aquí, también muy chulo, el Keylogger, que lo trae también Tesura, muy guapo también. Este también me gustó mucho. O sea, otro también apuntar. Este también llega para Switch y Play 5, el Keylogger. Y el estudio, muy guapo. Además lo jugamos aquí en el canal. Nos encantó y tiene, como veis, alguna fase rítmica. Hola Miguel, guapetón. Este Keylogger. Otro muy chulo. La verdad es que puede incluso parecer apuestas muy arriesgadas estos títulos. Pero bueno, pensad una cosa. Estos juegos, si saliesen en Limited Run Games o en Super Rare, arrasarían. El Keylogger, el Arcadian, o sea, estos juegos a nivel de calidad dentro del lo que sería el nicho indie, si saliesen por tienda limitada, la gran mayoría de estos arrasarían. Y pagando el doble, como dice Shinra, por la calidad que tienen, que es muy buena, es muy alta. Así que hay que aprovechar que salen retail y apoyad, que esto es una gozada, es una gozada. Y luego Lost City Room. Sabríamos que tenía que llegar. Se ha confirmado de momento la versión de PlayStation 5 del juego español de este Survival, que seguro que Baru lo conoce genial, lo conoce muy bien. Que ya el primero fue una gozada, que nos llegará el nuevo. No sabemos cuándo saldrá al final, pero ya nos han anunciado que sí lo trae Tesura para la versión de Play 5. El Lost City Room 208. Que tiene pintón. Dice Shinra, estaba guapo, pero el doblaje es de medio comedia. De serie B, peli de serie B. Shinra, ya va bien. A Unravel le gustó mucho la primera parte. A ver, no sale en Switch, Unravel. ¿Pensáis que saldrá en Switch 2? ¿Qué creéis? Yo apuesto al 99,99% que sí. Que Switch 2 llegará a este juego. Ahora que no se puede anunciar, pero ya veremos en abril. Cuando se anuncie la consola, vamos a ver un montón de anuncios. Y creo que este será uno de ellos. Sí, Naveche, esto es naranjita, seguro que lo va a gozar, Ya el primero fue muy bueno y este tiene pinta maneras, Bueno, y esto, a ver, uno de los mejores anuncios, no sé si lo conocéis, del evento, aunque lamentablemente no llega la trilogía, para los que no conocéis la trilogía completa, tendréis que acudir al mercado japonés. Es el tercero juego de la saga. De Ringo Ishikawa, de esa saga de Ringo, el Fading Afternoon, el tercero y último de la trilogía, lo ha confirmado que lo trae para Switch la gente de Tesura. ¡Qué animalada! Yo pegué un salto del sofá, no sé si me escuchó Eva, digo, ¡hostia! El Fading. Digo, madre mía, qué locura. Esto es un juegarral como lo coman pino, y los dos primeros también. Es un beat'em up al más puro estilo Kunio-kun, con gráficos actuales. ¿Ves? A nivel de movimientos me parece genial. Es una saga de mafia de los yakuza japoneses, como podéis ver. Son 3 juegos. Este es el último. Lo trae Tesura. Para Switch. Solo para Switch. Y si no conocéis la saga, ahora vamos a verlo donde podéis encontrarlos. Porque lamentablemente no se ha anunciado un pack con los 3, que hubiera estado guapo. Por lo menos para aquí España, que no han llegado estos juegos, los primeros, que son igual de buenos, para que los conocierais y jugaras a los 3 juntos. Dice Papu que este quiere ser el primero de Switch, pero está caro para segunda mano. ¿Cuál? ¿El primero? ¿El Ringo Ishikawa? ¿Te refieres, Papu?
¿O te refieres al Room, al Oxide Room? Si el Oxide Room, el PAL España está buscado. Es un rollo, ¿eh? Bueno, ahora vamos a enseñaros, si os interesa, el primer Ringo Sekawa. El primer Ringo Sekawa salió por PM Studios de manera limitada a través de Limited Run Games. Que es este, en el cual éramos un estudiante y era increciendo hasta luego convertirnos en mafiosos. Esto es la historia de un personaje, ¿no? Como podéis ver, beat'em up, aventura, acción, muy chulo. Pero no salió el segundo en Estados Unidos. Ojo. El segundo, que es este Arrest of Stone Buddha. O sea, el nombre es Arrest of the Stone Buddha. Ya aquí vamos increciendo en la mafia japonesa. Mucho mejor, incluso ya utilizamos armas de fuego y tal y tal. Y esto salió en un pack, los dos juntos en Japón. Y llevan inglés. Es decir, una buena decisión sería buscar estos dos en Japón. Si os interesan, que llevan inglés, Amazon Japón o Play Asia, porque cuando salga el tercero, pajarito, Los dos juntitos, además un precio que era bastante bueno, eso, rondando los 30 euritos. Los dos en un pack, con inglés, en la edición japonesa de Switch. Llevan inglés, Y ahora vamos por el Sinfonia. ¿Os acordáis del Sinfonia que lo jugué en el canal? En YouTube me encantó. No es un Metroidvania, pero recuerda, no hay enemigos. Es un juego de precisión, de plataformas, precioso, además publicado por Headup, y el cual ya sabíamos que lo van a sacar en físico y ya va a salir en un pre-order por la empresa limitada de Game Fairy. Game Fairy tiene una relación estrecha, de hecho creo que pertenece al grupo corporativo de Headup, el publisher del juego. Son alemanes también. De hecho, ya visteis en el último unboxing que ya nos mandaron los dos el coma 1 y coma 2 también de Headup, que también había publicado en reserva la gente de Game Fairy. Y ahora esto lo van a sacar ellos. Y va a salir, si no recuerdo mal, creo que dieron de fecha este miércoles, abren el pre-order. Edición sencilla y collector para Switch del Sinfonia. Había fases complicadas, pero es muy bonito el juego, este Sinfonia, con elementos musicales también, muy chulo. Y la página de donde se puede preordenar, que será este miércoles, es Game Fairy. Aquí envían desde Alemania. Lo digo porque vais a ver que cobran en dólares, pero no os preocupéis, ellos envían desde Alemania. ¿Veis aquí? Ya están enviando las ediciones del Decoma, sencilla o la Collector, con los dos juntos. Y estos son el Sinfonia, que se abrirá este miércoles. Buena edición, precio bastante bueno. La primera es limitada, la Collector. Y la sencilla no es limitada. Y esto desde su página web, Game Fairy. Bueno, y ahora lo que os decía de Serenity Forge. Hay cosas que la trae Tesura, pero es que sacan más cosas. Y esto lo ha anunciado Serenity Forge. Este Survival, Sorry We're Closed, que lo jugamos en el canal, ese Survival tan bizarro, de sueños, de aventurarte en los sueños, en el cual tienes que sobrevivir. Lo va a sacar para Switch y PlayStation 5 y parece que Tesura no lo trae. Porque le pasa igual que con Peace and Love. ¿Sabéis que Peace and Love hay juegos que los trae Tesura de Peace and Love y otros que los trae Meridian? Pues parece que con Serenity Forge hay acuerdos que hace con Tesura. Todos los que habéis visto hoy en su showcase, los que acabamos de ver. Y otros que igual los trae o no los trae Meridian. Veremos a ver. Este lo ha anunciado para Play 5 y Switch. De hecho ya se han abierto preorders en Estados Unidos. De este Sorry We're Closed. De Survival tan raro y tan bizarro.
iLimit, de esos PlayStation Talents chinos que, bueno, ya sabíamos que iban a salir en Asia, pero ya tenéis el pre-order. Hay ya muchos sitios como Video Game Plus que incluso traen el asiático. De momento solo Asia. Y ya sale ahora, lo tenéis si os interesa. Sale el 27 de marzo la edición de Play 5 con inglés, la asiática. Este juego que apunta a maneras y que de momento parece que no llega a Europa ni a Estados Unidos. Esperemos que no sea así, pero de momento solo sale en Asia con inglés. Este iLimit también se puede preordenar en Video Game Plus, Play Asia, o si os interesa, iLimit. El juego se ve muy chulo, ¿eh? A nivel de producción, Asia está adelantando por la izquierda, ¿eh? Están sacando juegos que son de talento chino, de equipos pequeños, y resulta que sería aquí AAA, casi 4 estrellas para muchos estudios en España, por ejemplo, ¿no? Bueno, ¿os acordáis de unos juegos que tienen desarrollo pool de aventura gráfica, de terror, horror, los Hotel Inazami, los Live Stream? Hay dos juegos. Está el Escape from Hotel Izanami y el Togaezuka. Son dos live stream, el cual tiene un desarrollo 2D horizontal. Salieron en Asia con inglés. El primero se agotó. Hubo una pequeña reedición hace poquito de estos juegos de terror horror, pero se ha anunciado un collection con los dos juntos en cartucho, tanto el Izanami como el Togaezuka. Si os gustan los juegos de horror, pero con gameplay a la aventura gráfica, tenéis aquí dos exponentes, tanto uno como el otro. El primero bastante bueno, muy buscado. El segundo con un toquecito, vamos a decir, un poquito más picantón, ¿eh? También con ese aspecto de horror, pero con un poquito más de picante. Vamos a llamar picante. Los dos juegos juntitos en un cartuchito. Ya se han puesto en preorden en Asia. Llevan inglés en el cartucho. Los dos live stream. Bueno, y esto es una gozada para los que nos gustan los shooms, los shoot 'em ups. Hay una saga que ningún juego de la saga ha llegado nunca a Occidente. Y me diréis cuál es. ¿No suenan estos gráficos? Igual Baru sí que lo sabe. Es la saga Radirji, ¿no? La saga Radirji, que ha tenido exponentes en Saturn, si no me acuerdo, PlayStation 2, Wii, Dreamcast, bueno, también Switch, por ejemplo. Nunca han salido de Japón. De hecho, el Radirji Swag 2, el Radirji Swag, el cual iba a sacarlo Dispatch Games en Estados Unidos, aquello se canceló. Bueno, de hecho la empresa aquella se fue al garete y al final solo salió en Japón. Pues ahora sale el spin-off de los Envelope, los Radirji Swag Envelope. Sale este spin-off denominado Il Swam Happy Together, de esa subsaga spin-off dentro de los Radirji. Sale ya en edición física para Switch. Y ya está en preorden en Japón. Los amantes de los Zooms, que lo sepáis, esto ya está en preorden en Japón. Edición sencilla y collector. Por ejemplo, el primer Radirji Swag que llegó a Switch ahora mismo está especuladísimo. Tenedlo en cuenta por si os interesa. Es muy difícil que esta saga, de momento no ha salido ninguna a Occidente, que pueda llegar. Igual sería el primero, no lo sabemos. Me extrañaría porque el Radirji 2, que es de mejor calidad, que salió hace poquito, tampoco ha salido de allí. Este, que es un spin-off, lo dudo.
Demon Slayer 2. De Sega, de CyberConnect, que llegó el primero hace ya 3 añitos. Ya se ha puesto en preorden en Estados Unidos. Sabíamos que estaba ya en salida. En Estados Unidos dan fecha para el 5 de agosto. Supongo que aquí será la misma fecha. Llega para PlayStation y Switch. También llega para Switch 1, El primero estaba tan guapo. CyberConnect, la verdad, hace las cosas muy bien. Buenos combates. La saga Demon Slayer. Supongo que pronto aquí abrirán ficha para esta secuela del Demon Slayer 2 de Sega, CyberConnect, para Switch y PlayStation 5. ...5 de agosto. En agosto sale, un mes... no sé si os acordáis, los que sois tan viejos como yo, que en agosto, hace unos años, no salía nada. O sea, en agosto no... lo único que salía en los games... Bueno, en los centros mail o tal, era ventiladores y abanicos. Ya llevan 2 o 3 agostos que hay un montón de lanzamientos. Ya no perdonan a nadie, No perdonan a nadie. Sí, ahora sí, como dice Eva, dice que la gente hace vacaciones durante todo el año. Dice Shinra que ya no dan tregua nunca. Ya no estás tranquilo ni en la playita, Bueno, otro collection. De hecho, hoy hemos anunciado 2 collections. Sabéis que estamos haciendo los especiales de los collection para Switch. Y hay 2 a sumar ya a esos especiales, imaginad. Que tenía yo controlados 300 y pico. Ya hemos hecho 2 especiales, nos quedan hacer uno o 2 más. Pues Microids va a sacar los 2 Navelhawk. El Dungeon Master, ese juego que era de controlar la mazmorra y crecerla. Y luego este juego RPG, el Dungeon Navelhawk de Amulet of Chaos, saca un collection para Switch. Los 2 Microids. De hecho, la fecha de salida en principio es 30 de mayo. Llegará solo a Switch, creo que salieron solamente para Switch. Ahora, aquí es una sorpresa y no es una grata sorpresa. Sabéis que Microids, hasta la fecha, todos los collection que ha hecho, cuando lo ha sacado todo en cartucho, ha metido todos los juegos. Ha pagado la pasta y ha sacado un collection y los ha metido todos. Ya pasó con los Apes Odyssey, con los Asterix, con muchos collection. Pues en este, lamentablemente no. En este es un collection, pero solo viene incluido uno. Viene incluido el Dungeon Master y en descarga vendrá el Dungeon Navelhawk, el Amulet of Chaos, que para mí es el mejor. Que lo sepáis. Esto ha sido una marranada por parte de Microids. Supongo que igual esperan vender menos y meterán un cartuchito más económico. Dice Lakery, tenía los 2 juegos en seguimiento para comprarlos. Si van a salir juntos, me espero. Sí, lamentablemente, Lakery, solo uno. De hecho, en la portada te indica que en descarga viene... Creo que no es un código, que es simplemente que tú pones el cartuchito, te lo detecta y puedes descargarlo de manera... Pero ya no es el juego completo en cartucho. Solo tienes uno. Naveche siempre la lían. Bueno, Naveche hasta ahora lo habían hecho bien. Los Collection, por ejemplo, los Asterix, que salen ahora que había salido de la Collector, que es la edición que vienen todos los Asterix de Microids, vienen todos juntitos. Y ahí tienen que haber metido un cartucho de los más tochos para meter todos los Asterix. Pero en aquí han dicho, no, aquí a lo barato, Aquí a lo barato. Bueno, los que jugáis al online, tenéis el online, los 2 anuncios del mes de Switch de marzo. Me han hecho gracia y lo he tenido que poner aquí. Tenemos el Donkey Kong de Game Boy. O sea, mola, mola. Ahora nos subirán el online, pero podréis jugar con los juegos de Game Boy, ¿no? Nos han metido el Donkey Kong como juego del mes del online de Nintendo, que está chulo, está muy guapo. Y el otro, no me lo esperaba, la verdad. ¿Sabéis cuál es el otro? Un juego muy jugado, el Picross. El Mario Picross.
Pues lo han metido, lo han metido. Es raro que Nintendo no haya sacado un Picross actual en físico para Switch, ¿no? No sé, supongo que habrá alguno online, pero algunos sí para Switch que apoyaba mucho este tipo de juegos en su momento, la gente de Nintendo. Pues estos son los 2 juegos del mes del Nintendo Switch Online. ¿Qué os parecen? ¿Están bien? ¿Flojillos? Bueno, para el precio que se paga, pues no está mal, ¿eh? Bueno, los que os quedasteis sin el Shiren the Wanderer, el remaster de Vita, de este creo que era el 5, este era el Shiren 5 numeración, el The Tower of Fortune and the Dice of Fate, que sacó Limited Run Gaming exclusiva en Estados Unidos, también hay edición japonesa con inglés, pero que está agotadísima la americana. La gente de Video Game Plus ha hecho reedición tanto este como del 6, que el Serpentine Coil. El Serpentine Coil, que ha hecho también reedición, ese ha salido aquí en Europa y aquí tenéis stock. Pero el 5, que es este Shiren the Wanderer, The Tower of Fortune, este remake de este juego de acción rolera, pixel muy chulo, de Spike Chunsoft, ha hecho reedición Video Game Plus, lo tenéis disponible en su web. Juego a tener en cuenta, juego muy chulo, mucho mejor que el 6, el último que salió, que cambia gráficamente, me echa bastante para atrás, aunque también lo tenemos, que ese sí que lo tenéis en Europa, en retail, pero solamente se puede comprar por Amazon porque es de Riff Entertainment. Pero este ahora lo tenéis disponible en Video Game Plus. Dicen a ver, por 2 euros al mes un poco se puede pedir. Así, a ver, sí, no, a ver, si una vez se le quedan 2 telediarios a ese precio. En abril saldrá mejor la consola, mayo, junio, incluso septiembre, apunta gente, la Switch 2. El precio de la consola del online, ese precio de online le quedan 3, 4 o 5 meses a lo sumo. Vais a ver increciendo, doblar o triplicar ese precio. Mínimo casi doblar, van a subir bastante el precio. Bueno, de la saga Life de Nacon, este le va a gustar a Eva. El Architect Life de la vida de arquitecto llega físico. Se anunció hace un tiempo y ahora se confirma la edición física Play 5, Xbox y Switch. Estos juegos suelen ser de distribución exclusiva de Game. Ya se han anunciado el pre-order en Amazon UK. Pronto se pondrán aquí la ficha en Game. Y llegan a Switch, Play 5 y Xbox. Son buenos juegos, dedicados, ahí están hay de taxi, de hospitales, hay de todo. La verdad es que son juegos que están gustando mucho, de la serie de Nacon. Y esto es de arquitectos. Llegan para todas las consolas, incluido Switch. Architect Life. Y Nacon hizo un evento esta semanita y anunció toda su línea para este año y el que viene. Y han hecho ¿cómo se llama? Lo que se diría un upgrade, una digievolución superior muy bestia a nivel de licencias y de aspiraciones. Bueno, anunciaron mandos, juegos que ya conocíamos. Solamente vamos a hablar de los juegos que hay una mejora o hay DLC o que no se conocían de el showcase que hizo Nacon de toda su línea. Aquí la veis. El Cthulhu de Cosmic Abyss, juego de Cthulhu, de Lovecraft. A ver cómo lo veis, no sé si los conocéis, pero la verdad es que hizo un showcase muy guapo, la verdad. Nacon está pegando un subidón bueno, un subidón bueno. Y como diría alguno, Lovecraft siempre es bien. Hubo mucho tiempo que Cthulhu o Lovecraft se veía muy poquito en videojuegos, pero llevamos unos añitos que a lo tonto nos sacan 4, 5, 6, 7 jueguecitos al año, Muy guay.
La gran mayoría para consolas. No especificaron la gran mayoría qué consolas salen. Calculad que Nacon está haciendo port de todos sus juegos a todas las consolas posibles. A todas posibles. Todos sus juegos están saliendo a casi todas las consolas posibles. Incluido Xbox en físico. O sea, es de las pocas ahora mismo publishers en físico que incluso apuestan por Xbox. Es una cosa extraña, pero sí. En Europa me refiero. Así que muchos de estos juegos lo vamos a ver en todas. Incluso alguno para Switch. Switch 2 seguro. Switch 2 seguro. Pero PlayStation 5, Xbox. Aunque bueno, Xbox igual ya irá la cosa menguando. Qué guapo esto, eh. Este era lo que se vio, un juego que no se conocía nada, era la revelación del tráiler, un juego que no existía. Y aquí, mira, y aquí nos muestran que sale para PlayStation 5, Steam y de momento Xbox Series X. Yo aquí le sumaría Switch 2, seguro. Bueno, un nuevo juego de sticks. Hostia, qué guapo, esto me gustó mucho. ¿Los habéis jugado? El último que jugué el stick era el de infiltración. Luego teníamos el Orcs and Elves, ¿no? Aquel de PlayStation 3 que podíamos manejar a stick o al orco. Pero el de Play 4 era el de infiltración. Y era uno nuevo. Este Stick Blades of Greed. ¿Habéis jugado los juegos de Stick? Son juegos, esos juegos AA que te lo pasas muy bien. Juegos que no son AAA. Yo me acuerdo que al de Play 3 lo disfruté mucho. Incluso el de Play 4. El de Play 4 lo jugué en el Plus. Salió en el Plus. También lo disfruté. Buenos juegos AA de esa línea que se ha perdido un poquito en esta generación. Que han sido sustituidos por los indies. Es verdad que de lo que se vio en el showcase mucho no se ve aspectos jugables, pero por lo menos ya sabemos que esto está en desarrollo. Sticks Blades of Greed. Bueno, Dragon King, The Vanished, ya tenemos el Early Access, un juego, este pinta muy guapo. Este Dragon King es de los juegos que lleva un tiempecito haciéndome ojitos. La verdad es que este juego es tipo Diablo, la verdad es que se ve guapísimo, ¿eh? Este Dragon King. Este sí que me encantaría jugarlo, el Dragon King. Ya tenéis el Early Access, también de Nacon, nuevo gameplay, apunta maneras. Dice Naveche, sí, apunta a un diablo bien hecho. ¿Qué quieres decir con eso, Naveche? ¿Que el diablo no está bien hecho? Esa frase no da lugar a dudas, ¿eh? Dice Papu, quiero pillarme unos juegos por Video Game Plus. ¿Hay algún código de descuento operativo? No, Papu, no hay descuentos no hay vales. Funcionan por puntos de compra, estilo Extra Life. Tantos puntos de compra te van dando te van luego dando cheques de bono. No hay ningún código operativo, una pena. Bueno, y luego tenemos un oficial gameplay trailer del The Fading of Nicolai Wilson. Juego que yo desconocía. Y aquí tenemos un gameplay. ¿Qué os parece? Papu, el Video Game Plus a partir de los $80 canadienses es envío free y no supere los 150 euros al cambio. Verás las tasas. Es verdad, por ejemplo, que alguna vez se equivoca la empresa de paquetería
y luego aquí te cobra aduanas. Pero no es problema de Video Game Plus, pasa que luego hay que reclamarlo. De hecho me ha pasado a mí ahora. ADT me ha cobrado 20 euros por un paquete, ya está prepagado con Video Game Plus. Ahora les he reclamado. Y de hecho me ha sorprendido que me han contestado un fin de semana los de Video Game Plus. Me han dicho que el manager encargado no está el fin de semana, que lo miran y que el lunes ya me dicen algo. Ya les he enviado el pago del paquete y tal. No me pasaba de lo de Video Game Plus, no me pasaba desde hace ya 3 años, ¿eh? Lo habían hecho bien hasta hace... Pero bueno, al final con tantas compras suele pasar. Bueno, como podéis ver, este juego de Fading Nicole Wilson, ¿te da miedo? ¿Por qué te da miedo, papu? ¿De qué te da miedo? ¿Que va a salir un fantasma del paquete? ¿Va a salir un psico killer del paquete? ¿Cómo funciona eso? Miedo ninguno. A ver, errores... No, líos de aduanas no. Simplemente va a llegar correos y te va a decir, falta pagar aduanas. Y tendrás que pagar lo que te pidan. Si es así, pues tendrán que darte el recibo de pago, PDF. Y en este caso, abrir un ticket con Video Game Plus. Así, mira, me ha pasado esto. Yo tenía con ustedes pagados la orden tal. He tenido que pagar esto para liberar el paquete. Y aquí les adjunto el dinero que he tenido que pagar. Y ellos lo mirarán y tendrán que darte la pasta. Y además, si tú pagas por PayPal, utilizar siempre PayPal, siempre y cuando no excedas de los 3 meses, tú incluso cualquier problema, incluso puedes acceder a PayPal. Un pago que además tú tenías todo pagado en el mismo. O sea, no os preocupéis, más de lo necesario, ¿eh? Pero bueno, a ver, eso ya es vuestra decisión, ¿eh? Vuestra decisión. Dice Shinra que nunca me ha pasado. Ya, yo hasta ahora me pasó hace unos años con Video Game Plus. Puede haber sido mala gestión de correos también. Yo, de hecho, correos he tenido que pagar 21 euros y me ha hecho de 96 euros. Me pide de 96 euros y eran 96 dólares canadienses, que son en realidad 60 euros. Hubiera tenido que pagar 13 o 14. Pero tienen un moro, se lo pisan. Pero bueno, ya nada, ya les he mandado un tal y espero que me lo solucionen esta semana lo de Video Game Plus. Pero es verdad que si yo he comprado con ellos entre una cosa y otra estos últimos 6 años, igual les hemos pedido 80, 90 pedidos o 100 pedidos. En esos años me habrá pasado 1 o 2 veces. Así que, y muchas veces no es problema de la propia empresa que envía, ni siquiera la empresa de paquetería que llega a España, igual es la gestión en España. Pensad que esto se paga un IOSS, un código de IOSS, que es la ventana directa de pago del IVA, y lleva unos papeles. Si eso se extravía, llega a aduanas, si se ha extraviado, pone que viene desde fuera, que además te pone en la etiqueta que se ha pagado tanto dinero, pues a cobrarte y se dejan de historias. Si tú tienes el IOSS, el número de IOSS, y si lo puedes adjuntar, como pasa con Super Rare, que enseguida te lo dan, te lo liberan, no hay que pagar. Pero como Video Game Plus no lo gestionan ellos, el IOSS lo gestiona PostNL, que es el correo postal holandés, que es el que se dedica a enviar a España. Pues normalmente, como pasa con Limited Run Games igual, ellos tampoco lo tienen, y lo que hace Limited Run Games es paga tú también pasa con Limited Run Games, a veces hay errores, paga tú las aduanas y te reembolsamos enseguida, y es lo que hacen, ¿eh? Pero bueno, como dice Eva, no os vais a acordar de la mitad que os digo, o sea... Que luego lo preguntan. Pero bueno, no os preocupéis, para eso está Telegram. Si no estáis en Telegram, os podéis meter y con gusto os resolveremos las dudas, ¿eh? Dice Shinra que con el Super Rare Games un par de veces. Sí, nosotros con Super Rare Games nos pasó una vez, pero nos facilitó el IOSS y yo lo pude liberar, no tuve que pagar, ¿vale? O sea, en este caso lo pude liberar sin pagar, no tuve que pagarlo, porque fue que lo vi yo, que me lo había retenido aduanas, estaba en proceso de gestión de aduanas,
ya me habían de abrirme expediente. Enseguida contacté con atención al cliente de Super Rare. Me pasaron el PDF con el IOSS pagado. Lo pude adjuntar y la pude liberar. Que luego que lo tienes que pagar antes, Super Rare también rápidamente te paga el importe. En fin, son cosas de gestión, cosas que pueden pasar. Si compras poco, es más difícil que os pase, pero siempre hay ese 5% o 2% o tanto por ciento que existe de posibilidades, porque esos son errores humanos, porque a pesar de que son paquetes que en logística lo manejan muchas máquinas y carriles de distribución, lo gestionan personas. Y los errores humanos existen. Y aquí te tocan el error humano, te toca el dinero, ¿eh? Pero bueno. Dice Shinra, bueno, Rabe tiene miedo a Hacienda. Yo también tengo miedo a Hacienda. Hacienda es terror, ¿eh? Dice Shinra, pero vamos, que no va a pasar. Muy mala suerte tienes que tener. Igual he hecho... Sí, es lo que os digo, pero bueno... el otro día yo también estaba cabreado, ¿eh? Yo también, ahora lo digo muy tranquilo, pero me tocó mucho los huevos. Hablando claro. Eva me dice, y luego me dijo Eva, pero si es normal. Ella fue la que me dijo... Si es normal, si tantos pedidos que hacemos, en alguna pasa. Te tocó solucionar. Yo tengo que deciros que el 100% de las veces me lo han solucionado. En empresas serias, ¿eh? Yo no digo, ya en empresas no serias es otro rollo, ¿eh? Pero empresas serias suelen solucionar un problema, porque además tú en principio ya lo has pagado. Pasa que es un poco el tema de tener que solicitar y tal, ¿eh? Y como dice Shinra, en SRG pagó y se lo devolvieron. Sí, no, los Super Rare Games, si ellos te lo facilitan con tiempo, tú lo puedes liberar antes de pagar. Pero si tienes que pagar antes de que te lo den, te lo pagan, sin problema. La gente de Nacon se ha metido bastante con el tema Cthulhu y el terrorcito. Eso mola mucho. Otro de los juegos que anunciaron, otro juego que han revelado, es que se han revelado muchos juegos en este showcase de Nacon, es The Mount of Omen of Cthulhu. Otro más. Terror y Lovecraft. Como dice Eva, entre los de Fulcrum y los de Nacon, tenemos el surtido Lovecraftiano bien surtido, bien a tope. Han hecho especial. Especial a tope. Y dice Papu, a lo mejor me la juego, sí. Te la juegas con un juego. A ver, depende de vosotros. Al final esto... hay gente que prefiere no correr riesgos o incluso pagar, por ejemplo, extra precio luego en Europa, aunque pague sobreprecio para ahorrarse la posibilidad de tener problemas. Ya cada uno es libre de gestionarse, ¿no? Tanto a nivel emocional como económico, porque también hay que entender que es un trasvase, ¿no? Es un trasvals, como diríamos en catalán. Es una especie de... joder, ahora tengo que gestionar esto, tengo que escribir aquí, que escribir allí. Que al final, yo como estoy todo el día liado, ya no me es de nueva. Eva lo sabe, yo estoy todo el día con tickets y con historias. Es uno más. Es uno más. Como decidimos el otro día, ella se encarga de las gestiones de mercadeo y yo de las gestiones de atención al cliente, empresas limitadas y tal. Y si te lo tomas como uno de los pasos a seguir, pues le das menos importancia. Aunque es verdad que, bueno, siempre te cabreas, siempre te cabreas. Pero como veis, este juego que veis aquí, tiene muy buena pinta. Ya se ve el gameplay y ojo con él, a nivel gráfico y el hecho de tema Cthulhu, tema piratas, mosquetones de por medio. Muy buena pinta The Mount of Omen of Cthulhu. Qué chulada. Me dice Eva que la palabra es contratiempo, eso, que no me salía. Me salía en inglés como... Dice Papu, más que nada el mandar correos y todo eso y perder el tiempo. Bueno, Papu, pero la gente que pierde el tiempo en WhatsApp y Telegram y no pasa nada. Hay que tomárselo con filosofía. Que bueno, que yo os digo esto y luego también me toca la moral, O sea, yo ahora la boca chica, Sí, a ver, es que es muy diferente lo que comenta aquí Shinra, a ver, cuando es un importe de bajo valor, lo de Video Game Plus es difícil que te lo pida DT. ¿Por qué es difícil que te lo pida DT?
Aunque lo puedes gestionar, yo lo he pagado por ADT. Porque el cartero me iba a venir a casa con más valor. Yo lo he podido gestionar, ya lo he visto que en ADT ya lo podía pagar, lo he pagado por ahí, pero me lo había traído el cartero a casa. Cuando figura el importe en factura, en paquete, si no se ha perdido si se ha perdido el IOSS que venía, que lo habrán perdido, extraviado, pero aún figura que Video Game Plus suele poner el importe del valor en la etiqueta, es bastante difícil que ADT te lo pare, porque es un envío de bajo me refiero que abra expediente, no que te lo pare, que abra expediente. Abren expediente ADT cuando no conocen el contenido ni el valor del mismo y no hay manera de justificar el por qué abren expediente. Es decir, aquí si abren expediente podrían jugarse un recurso. Aunque a veces se la juegan, porque la gente podríamos recurrir por muchas cosas, como por el hecho de que me pidan el importe que sea 96 euros y no 96 dólares canadienses, pero bueno, ahí son bastante lazarillo de Tormes, vamos a decirlo así. Y es bastante difícil. Ahora, cuando te mandan paquetes que se extravía el valor del IOSS y la factura va en sobre, no va metido en la etiqueta, ahí es cuando tiene que abrir expediente ADT y entonces es más caro, porque te cobran gestión de ADT. Ahí ya es más enfarragoso. Tienes que abrir un expediente, mandarle la documentación de pago, que lo que has pagado por ello, y luego ellos te hacen el cálculo del IVA, el cálculo de la gestión, que te cobran los gastos suplidos, etc, y a pagar. Y encima, además, pasa por inspección de Hacienda, es decir, que le da visto bueno a Hacienda. O sea, todo lo que te gestiona una empresa como DHL Express, que te lo gestiona en unas horas por la mañana cuando llega a Barcelona de un envío de Japón, que te lo gestiona con inspección de Hacienda, te tarda media horita. En ADT tarda una semana o 10 días. Y luego te lo envían. Pero no es que creáis que viene inspector de Hacienda, viene ahí con la lupa. No. Inspección de Hacienda es entregarle el papel de pago de que se ha pagado tanto. O sea, no os creáis que eso es un rollo macabeo. No. Simplemente que en ADT es otro rollo. El The Occultist, este juego que también ya se vio en el showcase en el State of Play, que vimos algo, lo trae Nacon. Ya ha enseñado el gameplay, porque en aquel evento, os acordáis que era una cinemática, y aquí nos trae ya el juego, el gameplay del mismo, de El Occultist, que además lo trae Nacon, y tiene buena pinta, Dice Shinra, hace tiempo no me querían soltar unos juegos de PNP, menos mal que al final di pena. No, muchas veces, yo estoy hablando por teléfono con ADT. Ahora tenés teléfono. Hace unos años no tenían teléfono, no era posible contratar con ellos. Ahora ganan tanta pasta, han metido tanta gente, con el hecho de que ahora cobran el IVA por cualquier cosa, que tienen atención al cliente por teléfono, ahora los podéis llamar. Y me estuve explicando hace un tiempo a una chica que a veces tardan mucho y no depende de ellos. Es de Hacienda. No sé qué hará Hacienda ahí, o sea, ya os lo digo, es entregar un papel, pero a veces tienen la acumulación de eso y es Hacienda el que retiene más tiempo el paquete, según ADT. Simplemente esa es la aclaración que me dieron. A veces tarda más o menos en liberar un paquete, aunque hayas hecho el pago por Hacienda. Este es muy guapo, papu. El Occultist es muy chulo. Llegará a Play 5 seguro. En este caso también es Xbox Series. Y ya os digo yo que Switch 2 también. Esperemos. Dice Shinra, me pedían una certificación de que no llevaban baterías o no sé qué mierda. PNP no podía hacer nada y les dije que un collage, un Photoshop de cómo son los juegos por dentro y la soltaron. ¿Pero qué juegos eran, Shinra? ¿Juegos normales de Switch? Porque si no, no lo entiendo. ¿Qué? Juegos normales de PS4. Bueno, eso era el becario. Era un becario de... Te tocó... Oye, que hay becarios en ADT, Hay becarios en ADT. De hecho, me tocó un becario una vez. Me hizo mal un presupuesto. O sea, lo que es un presupuesto, ¿no? Me llegó un problema con un juego de Nicalis. Que los de Nicalis... Eso es una empresa no de fiar, Nicalis. Y estaba prepagado y no lo hicieron prepagado. Y me lo paró ADT. Y me hizo un presupuesto
los de ADT, en base yo lo que les mandé, me lo hicieron mal. Pero a mal a ganar yo. Y yo ya había pagado. Y me lo revisan. Y veo una X en el tracking. ¿Qué ha pasado? Si yo ya he pagado el paquete. Ya he pagado el paquete. Veo una X que hay un problema. Y me ponía falta pago del paquete. Digo, ¿cómo que falta pago del paquete? Y llamo a ADT. Fue hace 8 o 10 meses. Llamo a ADT y me dicen, no, es que resulta, parece ser que ha habido un problema con el presupuesto. Y el presupuesto no era el correcto. Digo, ¿cómo es que no es el correcto? Y le falta que usted pague. Y si yo ya he pagado, si me parece muy bien, pero ustedes mandan un presupuesto. Yo es el que ha pagado. El que ha aceptado y he pagado, si es un error, me tendrá que facilitar la forma de pago, porque no podía pagar de ninguna manera el resto el montante faltante. O sea, así a ver si lo entendéis. No podía pagar, porque no sé si eran a pagar, pagué 30 y pico y era a pagar 47 o algo así. Eran 12 o 13 euros de diferencia que había que pagar. Digo, no tengo posibilidad de hacer el pago de esos euros, dígame usted. Porque me seguía apareciendo el presupuesto original. Abrieron ellos una incidencia. Después de una semana y media, vuelvo yo a llamar. Y ya me toca otra mujer, y esa me lo solucionó. No me lo había... Ya, después, al final me lo pudo solucionar ella. Y ya que parecía el nuevo presupuesto. Y ya no lo podía pagar con tarjeta como hice el primero. Tenía que hacerlo por transferencia. La diferencia de presupuesto que había. Pero a pelo. Es decir, tenía que ir a hacer el cálculo de la diferencia de precio. Es que esto es surrealista, ¿eh? Esto de hace un año. O sea, yo tenía que calcular lo que me pedían y lo que yo había pagado. Y esa diferencia pagar a la cuenta de ADT. Y así lo hice, a 13 euros. Y le subí el pago de esos euros. Al cabo de 3 semanas luego lo liberan. Fue un mes larguísimo, para que os veáis que en todos lados cuecen habas, ¿eh? En fin, sí, son cuentos de abuelo cebolleta, pero es lo que nos suele pasar a los que compramos juegos fuera del extranjero, ¿eh? Lo que hay. Bueno, el Robocop Rogue City nos muestran una expansión de un juego de Nacon muy chulo. Y esta expansión llega anunciada en este evento, y los que os gustó Robocop, aquí tenéis una nueva expansión. Dice Papu que solo lío, lo mejor no importa, pero mira, Papu, nosotros en nuestra colección de videojuegos tenemos un 40% de importación. Sabéis que tenemos una colección muy bestia. Es decir, que al final es un tanto por ciento muy pequeño de todo lo que traemos. Pasa que, bueno, claro, te toca la moral. La moral y al final... Pero si lo analizas, es un tanto por ciento pequeñísimo de los juegos que se importan. Siempre hay alguna historia. Hola, GR, guapetón. Dice, ya lo hemos asustado, Shinra. Dice, sí. Bueno, el Edge of Memories, otro juego que trae Nacon. Este Edge of Memories, que tiene pintón también. Tiene, además, se ve muy chulo. Bastante bizarro, ¿eh? Bastante bizarrín. Sí, de Edge of Eternity, sí. Ya, los de Edge of Eternity... Lo que pasa es que no me aclaro, Shinra, si esto va a ser una pseudo secuela, spin-off, porque cambia bastante. De hecho, me gusta más lo que estoy viendo. Pero como dice Shinra, de la gente de Edge of Eternity, y esta vez Nacon va a ser el publisher. Tiene pintón, ¿eh? Este Edge of Memories. Dice Papu, tanto por ciento pequeñito, pero con lo gafe que soy, me toca a mí, seguro que este tanto por ciento... A ver, Papu, es lo que pasa. Mira, por ejemplo, te voy a poner, para que veas que no lloramos, tengo un paquete extraviado de Limited Run Games. La Collector de los Rugrats. Esa edición tan guapa, que lleva la estímulo dorada. O
sea, la caja dorada, tipo teatrillo y tal, la tengo extraviada, lleva 20 días. Me falta un día o dos para que al final, porque abrí ticket y me dijo, mira, espérate 21 días para que lo podamos dar por perdido. Y a los 21 días abrimos la orden, a ver si en el almacén te podemos enviar uno y en su defecto reembolsar. Suelen enviar siempre uno. Si no ha pasado muchos años, siempre suelen tener algo de estocaje. Y esto pasa. Y ahora me dirás, me han pedido es el primer paquete que me extravían de correos. Después de... Llevo comprando desde los 19 años miniaturas. Y ahora videojuegos. No sé cuántos cientos y miles de paquetes que me habrán llegado. Es el primer paquete que me pierden de correos. Me han perdido otras empresas, pero lo que es correos, el primero, el primero. A veces, pues pasan cosas, Dice Shinra, sí, han pasado de Final Fantasy a Tales of. Sí, más que Tales of, ¿sabes? Mira, yo me recuerda más a otro juego de moda. ¿Sabéis cuál? Al Genshin Impact. Hay cosas que he visto, escenarios y cosas, porque yo lo he jugado mucho al Genshin. Ahora ya mucho que no juego, pero juego mucho al Genshin Impact. Y hay cosas muy clon, muy clon. Ahí lo dejo todo. Mi clon. Dice Papu, a mí otras empresas sí robaron los paquetes de un fútbol de parto donde estaba. A ver, estas cosas suelen pasar, sí, Papu. Seur ha sido para mí la peor empresa siempre. Con Seur, o sea, tiemblo. O sea, yo cuando me mandan algo por Seur, si no hay más remedio, tiemblo porque me han liado gordas, Pero gordas. Me han liado unas cuantas gordas con Seur. Seur para mí le tengo echado la cruz. No puedo porque, de hecho, no hace mucho, hace unos meses, un paquete de NIS. La Collector. Me la perdieron. Por ejemplo. A sabiendas, además. Ya conté aquí la película. Ya algunos se acordarán. Bueno, un juego... Nacon también tiene licencias, sobre todo de velocidad. ¿Por qué? Porque ellos trabajan mucho con mandos. Tienen muchos mandos de conducción. Nacon es... de hecho, era pionera o trabajaba mucho con los mandos de Pro para juegos de conducción. Sacan un nuevo juego, el Ren Sport. Anuncio a consolas, PlayStation 5, supongo que es Xbox. Ren Sport. Y el último juego es ese juego que también se anunció en el evento de Sony, Hell is Us, que llega en septiembre de este año y que se ha hecho los derechos de publicación por Nacon. La verdad es que Nacon me ha dejado con la boca abierta de lo topísimo que se está convirtiendo de traer juegos tan potentes, tan interesantes, de ser una empresa, ya os digo, dedicada a periféricos, a empezar a tener bastante relevancia a nivel de publisher. A nivel de publisher. Que para muchos dice, parecía el Death Stranding 2, De hecho, me acuerdo cuando vimos el evento, ¿os acordáis que vimos aquí el State of Play? Salió este juego y dijo, esto parece el Death Stranding 2. Y nos engañó a todos, ¿os acordáis? Y aquí se ha muerto, ya se ha visto parte del gameplay. Juego a puntamaneras, Hell is Us. El infierno está dentro. Nosotros. Hell. La verdad es que tiene buena pinta, Hell is Us. Nos enseñaron bastante gameplay. Tiene cositas roleras, acción. El juego, cuidado con él. Lo tenemos en septiembre para Play 5. Me parece que también Xbox. Y el juego tiene muy buena pinta. Y bueno, pues hasta aquí las noticias de la semanita, que creo que ha sido una semanita
Ha sido una semanita muy buena, ¿eh? Ha sido una semanita... ¿Qué os ha parecido la semanita? Ha estado muy bien, muy bien, muy bien. Y recordaros que el domingo, esta semana ya sabéis, como os he comentado al principio, esta semana por motivos de trabajo de Eva, que tiene que volar a las islas, y yo también viajo por motivos familiares, hasta el viernes no podré hacer directo seguramente. Domingo... Me está troleando el OBS, ¿eh? Me está troleando el OBS. Pero el domingo volvemos con sorteo del Lost World para suscriptores. Ya sabéis que hemos bajado un poquito en subs, es normal, ha subido las subs. Pero en cuanto se haya una sub más, seguro que metemos otro juego. Este caso hemos hecho un pequeño esfuerzo más y sorteamos este juego que distribuyó Limited Run, el Lost World Beyond the Page, que además Eva hizo gameplay en el canal. Muy chulo este Lost Wars. Lo sortearemos el domingo, este domingo, para subs del canal. Pero esta semanita acordaros que el lunes, martes, miércoles y jueves no haremos directos, ¿eh? Y que tenéis mucho. Bueno, eso sí, en YouTube Eva está preparando mucha cantidad de vídeos. Me está troleando BS. Dice Videotorio, Tony, la edición de Coma Deluxe es exclusiva de la web de Game Theory, sí. La edición sencilla también. Solamente hay una edición asiática, pero la edición de Coma 1+2, tal como es todo Game Theory. Alguna vez Game Theory ha distribuido alguna cosa por Video Game Plus, pero en principio las unidades que son a través de ellos. De hecho, no sé si tenemos aquí la edición. No, bueno, ya la vimos en el unboxing, tenéis la edición. En principio es de ellos, a no ser que Video Game Plus, como hizo hace unos años, les compró cosas a ellos y lo distribuyeron por allí en Estados Unidos. Pero bueno, sabed que envían desde Alemania por la postal alemana, es decir, llega por correos y no cobran aduanas, aunque lo cobréis, aunque cobren con dólares, así que con tranquilidad. Y podéis pagar con PayPal. Y además en principio está dentro de lo que sería el grupo cooperativo de Getup, del publisher. Y el Game Theory, por ejemplo, ya sabéis que el miércoles abre la ficha del Sinfonia, la Collector y la sencilla, también. Por ejemplo, ahí tenéis también... Bueno, de hecho vamos a mirarla si queréis, compartimos. Y os enseño un poquito la página de Game Theory. Aquí tenéis la página de Game Theory, que tenéis el que comenta aquí Vivitorio, el de Coma 1 y 2, que ya están disponibles, la sencilla y la Collector. Estos son los que salen el jueves, Sinfonia. Pero luego tenéis otros juegos que están muy bien, que tienen en stock, que tienen el Rigid Force Redux, este shoot 'em up, tanto la sencilla como la Collector. El FAR, lamentablemente, ya está agotado. Pero tenéis el Bambras Cold Soul, que es una especie de Darkest Dungeon muy chulo. También le queda el stock. También tiene el Portal, también le queda stock. Así que tiene todavía cosas muy chulas en su web, ¿eh? Buenas noches, papu. Y ya de entrada vamos al canal de YouTube, antes de cerrar. Y os enseño aquí lo que tiene va subiendo. Y como veis, haya puesto cosas para miembros que se liberan mañana para todo el mundo. Por ejemplo, hoy ha puesto el gameplay que hice del Ice Palace, Beyond the Ice Palace 2. Ya os digo yo que a mí me flipó. Este juego, soy yo jugando, ¿eh? Jugué 1 horita y cuarto, 1 hora y 20. Uf, qué juega Ral, tú. Es un Castlevania de los buenos. De los buenos. Muy chulo. Enseño un poquito más. Muy guapo. Muy guapo. Me encantó el juego, la verdad. Lo disfruté un montón. Ya eran las 2 de la noche, de la madrugada, porque empecé a grabar que era la 1 menos cuarto de la madrugada. Ayer grabé, hice este gameplay. Y digo, voy a parar ya, que te enchufas y lo disfruté un montón. Ya sabéis que además sale físico.
lo trae, lo edita P-Cube, lo trae Meridian a España para Switch y Play 5. También tenéis la edición exclusiva de la página web de Pixel Heart, con portada alternativa para Switch y Play 5 y Play 4. La única edición de Play 4 que existe la va a sacar Pixel Heart por su web. Dice Soli Retrobilis, dice la portada alternativa que mostraste de Pixel Heart muy top. Cancelé las normales. Sí. De hecho, yo no cancelé lo normal. Van a caer las dos, porque me parece uno de los juegos más interesantes de Metroidvania de los últimos años. Bajo mi punto de vista y opinión, que me gustó a mí mucho. Luego ya sabéis que esto es como los gustos culos. Luego diréis a alguno, mira, pues me parece muy lento, tal. Pero a mí esa lentitud tipo Castlevania, esa pericia en el combate, esos gráficos pixel, todo muy bien medido, me encanta. ¿El 2 os referís? El 2, y solamente es este. El Beyond Ice Palace, el primero, es de Commodore Amiga y de Commodore 64. Si lo llegaste a jugar, eres tan viejo como yo, Manu. Si no, te estás equivocando, Ahora, si te refieres a las dos portadas, es otra cosa. Pero si te refieres al primer juego, no es lo mismo, De hecho, vamos a la página de Pixel Heart, la página francesa que se vende la alternativa. Sale un poquito más tarde que la de Retail. La de Retail la tenéis aquí nada, a final de mes de marzo. Ellos creo que han dicho para mayo, creo que es en principio abril-mayo que enviarán la alternativa. Aquí tenemos la Pixel Heart. Aquí tenemos las alternativas, como podéis ver. Esta es la alternativa de Play 5. La portada, qué portadón, qué portadón más chulo. Qué portadón. Y viene, por ejemplo, en este caso viene incluida la banda sonora en digital. Suelen llevar manual las ediciones de Pixel Heart. No sé si aquí la shop. Aquí tenéis. Es un pelín más cara que la Retail. Es un poquito más cara. La Retail sale a 27-28 euros. Que además, según ponía por aquí, por ejemplo, que viene con la carátula reversible, certificado de autenticidad, y que además vendrá una especie de sobre que suelen enviar con chuches para las primeras 1500 copias. Dice Danieloki, sí, el 13 de marzo, es verdad. Esta semana ya, ¿no? Esta semana sale ya el juego, Rodríguez Víctor. Y Danieloki, habrá que ir a por él. Esta semanita ya lo tenemos en la calle. El juego, ya os digo, a mí me gustó mucho. De hecho, la baba que se me caía jugando el juego, Eva me escuchaba, hostia, qué guapo. Me gustó mucho, la verdad, pero ya sabéis que esto al final es subjetivo, para gente será muy bueno, para otros no tanto, otros tendrán lo compararán con otros más rápidos. Por ejemplo, el Hollow Knight es un juego mucho más rápido a nivel de movimiento, pero por ejemplo me encanta más en este, por ejemplo, el medir los movimientos más lento me gusta mucho, por ejemplo, ¿no? Es más clásico el gameplay, me gusta más, también soy más mayor. Dice Daniel que ya lo tiene reservado. Sí, nosotros también lo tenemos reservado. Y este es de los que no voy a cancelar las dos. No, porque de los juegos que me gustan mucho y me ha gustado mucho, y este lo querré acabar cuando pueda. Porque además, ya os digo que la curva de dificultad muy guay, porque el juego te va enseñando según vas avanzando. Ya ves que tiene un mini tutorial, pero los propios enemigos van increciendo, te van metiendo, entonces tú vas aprendiendo a jugar. No se hace una curva de dificultad muy Souls, muy bestia de inicio. Vas aprendiendo, incluso los mini bosses y bosses son totalmente aceptables a nivel de dificultad, y seguro que, como todos los Castlevania puros, irán subiendo en mucho valor según vas avanzando, ¿no? Y luego además el leveado de poderes está muy chulo. Tema de poder, resistencia, está muy guapo, la verdad me gustó mucho. Que lo tengáis en cuenta, que lo tenéis ya a la puntita de la esquina,
Pues nada, gente guapa, nos vamos a marchar, ya sabéis, volveremos posiblemente viernes. Si volvemos el viernes haremos un especial o recopilatorios o RPGs, el que en aquel momento pueda hacer, y domingo, domingo con sorteo. Gracias, Maite, nos vamos a marchar, que supongo que estará el bono de Víctor, ¿no? ¿Estará por ahí Víctor? Vamos a ver si está Víctor de Velops, que siempre hacemos los raids de los domingos, que suele estar. No sé si estará Víctor. No está, ¿no? Voy a ver quién hay. A ver quién tenemos por ahí. Porque ahora es complicado, no me aparecen... Está Sergio, está Metricar. ¿Vamos a Metricar? Venga, vamos a Metri. Si no se va. Vamos a Metricar si no se va. Venga, vamos a Metri. Venga, gente guapísima, nos vamos con el bono de Metri. Gracias a la gente de Kik, gracias a vosotros que habéis estado por aquí. Y nos vemos en unos días, viernes y domingo, ¿eh? Chao, gente guapa. Muchos besos enormes, pasad una buena semanita y no gastéis mucho, no gastéis demasiado. ¡Nos vemos!